Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1551. Objetivo del desafío. El hombre más guapo de la tribu de los demonios. Cielo Supremo. Este es el mapa definitivo del juego God Forsaken. Al llegar al antiguo campo de batalla, los jugadores se enfrentarán a las potencias del Cielo Supremo, pero ninguno de los dos bandos tendrá un conflicto frontal. En la nave de luz del tiempo, es una zona completamente pacífica donde no es posible el combate. Sas. In Feng llegó a ese espacio del juicio. Hebras de líneas negras convergieron desde el costado de In Feng y rápidamente se condensaron en la figura de una mujer elegante y encantadora. Inkwater Lily sonrió, dando vueltas alrededor de In Feng mientras lo observaba. Poco después, mostró una pizca de sorpresa. «Oh, ¿en tan poco tiempo has conseguido tantas grandes autoridades? La última vez que nos vimos, solo tenías 5 grandes autoridades». Ante los elogios del anciano, In Feng agitó las manos repetidamente, simplemente promedio, desempeño normal. Inkwater Lily sonrió y se quedó quieta frente a In Feng. «Si no puedes ser humilde, no tienes que serlo». Hilos de líneas negras fluyeron, y la elegante figura de Inkwater Lily, parecida a la de una hermana mayor, se dispersó inmediatamente hacia afuera, derritiéndose como el agua. «Si quieres desafiar, ve a desafiarte a ti mismo». Sin embargo, el siguiente poseedor de la autoridad menor superior es una existencia de nivel 150, y ha estado desarrollándose en el Cielo Supremo durante 2 años y medio. Hay una diferencia fundamental entre los jugadores del Cielo Supremo y los jugadores del mundo plano. Mirándote, parece que acabas de llegar al nivel 100 y llegaste aquí. ¿Seguro que no quieres establecerte antes de venir? Al escuchar esto, In Feng verificó el estado de sus atributos y luego asintió. «No es necesario, lo desafiaré directamente». Él no era alguien que no hubiera visto las potencias del Cielo Supremo. Uno debe saber que en la nave de luz del tiempo en el antiguo campo de batalla, In Feng, confiando en su habilidad de intuición de amenaza de nivel Dios del Sol, incluso había visto a través de los atributos de muchas potencias de nivel 300 a 500 del Cielo Supremo. Por ejemplo, el jugador Racing Devils, del Salón Divino del Destino, en el nivel 445, tenía atributos individuales en decenas de miles de millones y un límite de divinidad de más de 40 millones. Haciendo referencia a otras potencias del Salón Divino en la nave de luz del tiempo, In Feng pudo estimar aproximadamente los atributos generales de ese objetivo de desafío de nivel 150. Mi límite de divinidad ahora es 3,51 millones. Entre ellos, solo la divinidad intrínseca, estrella representa 3,07 millones. Este oponente del desafío solo lleva 2 años y medio desarrollándose en el Cielo Supremo, sumando un total de más de 900 días. Es fácil estimar su límite de divinidad. Porque en el Cielo Supremo, hay un límite en la absorción y conversión de la divinidad del equipo. Según las unidades de tiempo de las distintas civilizaciones y mundos, la fórmula de decaimiento para la eficiencia de conversión de la absorción de arena estelar de fuente divina varía, pero el resultado final es el mismo. Si sus atributos tetradimensionales suman 100 millones, entonces absorber 100 piezas de arena estelar de fuente divina por día de estrella azul casi ha alcanzado el límite. Aunque la absorción posterior aún puede convertir la divinidad de la fuente interna, el efecto de absorber un trozo de arena estelar de fuente divina solo aumenta la divinidad de la fuente interna en unas pocas décimas, o incluso centésimas. Nadie la desperdiciaría así. Después de un día de estrella azul, se convierte en un total de poco más de 3000 divinidades de fuente interna. Pero para mí, es diferente. Puedo absorber más de 500 piezas de divinidad de la fuente interna por día, lo que equivale a convertir más de 20.000 divinidades de la fuente interna. En otras palabras, si In Feng alcanzara el Cielo Supremo, su desarrollo mínimo por día de estrella azul sería de más de 20.000 divinidades de fuente interna básicas. Uno puede imaginar que la velocidad de desarrollo de In Feng en el Cielo Supremo definitivamente sería mucho más rápida que en el mundo plano. Mientras la arena estelar de la fuente divina fuera suficiente, aumentar la divinidad de la fuente interna sería tan simple como comer y beber. Cuando Qin Cao Su Tao estaba en el nivel 100, sus atributos totales combinados eran un poco más de 10 millones.
Si este objetivo de desafío de nivel 150 tiene 100 millones de atributos en total y absorbe durante 2 años y medio en el cielo supremo, entonces su divinidad de fuente interna estaría entre 2 y 3 millones. Completamente dentro del rango con el que Infeng podría competir. Así, Infeng se despidió de Inkwater Lily. Miró a su alrededor y no vio al rey abeja, al pez aburrido, al ancestro del árbol ni al mataconejos, los otros dioses jueces. No sabía qué hacían, pero, naturalmente, no preguntó. Llegó a la entrada del desafío y eligió participar en el desafío. El desafío para esta segunda autoridad de juicio menor de alto nivel podría asumirse en el nivel 150 como máximo, y en el nivel 100 como mínimo. Infeng, naturalmente, no esperaría hasta alcanzar el cielo supremo. Con la sangre del maestro de las bestias devoradoras de estrellas, Infeng podría enfrentarse a una potencia de nivel 150 del cielo supremo desde el mundo plano. En un hermoso espacio lleno de pétalos rojos flotantes, había una figura masculina increíblemente perfecta, petrificada y congelada en el centro del espacio. Los pétalos rojos flotaban alrededor, cada uno ardiendo con llamas negras, haciendo que todo el espacio pareciera hermoso y encantador. Las alas blancas y negras de Infeng se extendieron detrás de él, llevándolo a este espacio. Su ojo izquierdo era el juicio, su ojo derecho el hechizo, mientras que el ojo de la reencarnación estaba oculto en su frente, algo así como el ojo celestial en los mitos legendarios, completamente invisible para los demás. Justo cuando llegó Infeng, la figura masculina negra en el medio se descongeló gradualmente, sus 6 alas oscuras se extendieron instantáneamente, cada ala de 4 a 5 metros de largo. ¡Zas! Cuando las 6 alas negras detrás de la figura masculina se extendieron, finalmente abrió los ojos. Eran ojos increíblemente encantadores, con 3 partes de arrogancia, 3 partes de indiferencia y 4 partes de despreocupación, lo que le daba un temperamento único. Especialmente el título sobre su cabeza. Bienvenido al desafío del juicio. Regla de desafío para este piso. Tu oponente, el hombre más guapo de la raza demoníaca, nivel 150, puede elegir libremente entre 1 y 100 veces los valores de sus atributos. ¿El hombre más guapo de Demon Race? ¿Tan extravagante? Ah. El hombre de la raza demonio, con sus alas extendidas detrás de él, miró a Infeng con un toque de melancolía en sus ojos. Eres tú, entonces, quien heredó la gran autoridad del juicio. Realmente deseo ver tu apariencia debajo de esa máscara. Ah. Esta persona habló con sincera emoción, llena de sentimiento, haciendo que a Infeng se le pusiera la piel de gallina. Este tipo, no tendrá algún tipo de fetiche tipo jeje, ¿verdad? Y la intuición de amenaza de Infeng le dijo, este hombre más guapo de la raza demonio, frente a él era terriblemente poderoso. Gran autoridad del enfoque. Autoridad superior menor del juicio. Autoridad superior menor del hechizo. El número total de diversas autoridades menores en realidad suma 7. Divinidad de fuente interna 3.275 millones, más alta que mi divinidad de fuente interna, pero no tan alta como mi límite de divinidad total. En cuanto a los atributos de 4 dimensiones, cada atributo ha superado realmente los 3.000 millones. Este tipo, a pesar de ser solo de nivel 150, sus atributos y poder de combate en todos los aspectos ya son comparables a los de los poderosos de nivel 400 a 500 de la nave de luz del tiempo. Es solo que su tiempo en el cielo supremo fue un poco corto, así que su nivel de divinidad no se compara con el de esos tipos. Agradecidamente. Incluso si este tipo eligiera 100 veces sus atributos individuales de 4 dimensiones solo serían entre 3.000 y 5.000 mil millones, lo que sigue siendo una gran diferencia con respecto a los 10 billones de Infeng. Recordó que cuando desafió a Qincao Su Tao antes, sus 100 atributos aplastaron por completo a Infeng. Pero ahora, la mejora de Infeng fue demasiado grande. Capítulo 1552. ¿Dónde está la gente? ¿El hombre más guapo de la raza demonio? Infeng vio que la otra persona se levantaba, y su elegante figura lucía increíblemente extravagante. Inmediatamente rió. Tienes mucha autoridad. El hombre más guapo escuchó esto e inmediatamente sacudió la cabeza, con un rastro de soledad en sus ojos. Uf, no puedo evitar ser guapo. Esta gran autoridad de enfoque me la dio esa hermanita de nivel primordial que quedó cautivada por mí. Fue indulgente conmigo durante el desafío. La boca de Infeng se torció. ¿Hermanita? Es tu antepasada. El hombre más guapo, solo está celoso. Infeng, ¿celoso de qué?
Solo elige rápido. Elige 100 veces los atributos y terminemos con esto. El hombre más guapo, ¿bromeas? Con 100 veces más atributos, te pulverizarían. Infeng, entonces te sugiero que lo intentes. Infeng no creyó ni una sola palabra de las tonterías de este tipo. Durante un desafío de gran autoridad, ni siquiera una existencia de nivel primario podía ser fácil. No era cuestión de si lo deseaban o no, sino porque los desafíos de gran autoridad del juego olvidado por Dios estaban controlados por el sistema del juego olvidado por Dios. Las existencias de nivel primario simplemente custodiaban los puntos de control, explicaban las reglas y se comunicaban con los desafiantes, no podían interferir con nada durante el desafío. En este momento, el hombre más guapo vio que Infeng no estaba bromeando, por lo que dejó de lado su sonrisa extravagante y su mirada se volvió seria mientras escudriñaba a Infeng. En ese caso, elegiré 100 veces los atributos. El hombre más guapo miró a Infeng de arriba abajo, una ligera curva en sus labios reveló una sonrisa confiada. Ya verás, no llores cuando te golpeen. Al escuchar el aviso del sistema de que la otra parte había hecho su elección, Infeng decidió inmediatamente comenzar el desafío sin dudarlo. Debido a su intuición de amenaza de nivel Dios del Sol, Infeng ya había aprendido la mayoría de las habilidades y métodos de la otra parte. Incluso vio a través de su talento de un vistazo. Este tipo, mientras portaba la autoridad menor superior del juicio y la gran autoridad del enfoque, fue arrastrado a la reencarnación, e inmediatamente activó el talento de nivel primordial, camino del enfoque, al principio. El efecto de este talento de nivel primordial, camino de enfoque, es que después de ser activado activamente, hay un 90% de posibilidades de evadir cualquier ataque enemigo, y todos los ataques lanzados no serán evadidos. Definitivamente golpearán los puntos débiles del enemigo y proporcionarán 10 veces adicionales el multiplicador de ataque de puntos débiles. Se puede decir que la fuerza de este talento es bastante alta. La probabilidad del 90% de evadir ataques no es equivalente al atributo evasión, sino más bien similar a la probabilidad del 90% de juzgar un ataque como falso e ineficaz, del talento media verdad de Infeng, que pertenece a un multiplicador de exención adicional. En circunstancias normales, esto es como media verdad, no hay atributos que puedan contrarrestarlo y todos los ataques simplemente tienen un 90% de posibilidades de ser ineficaces. 10 veces el multiplicador de ataque del punto débil, suena fuerte, pero mi multiplicador de ataque del punto débil actual ya ha alcanzado más de 20.000 veces. Infeng negó con la cabeza. Pero hay que decirlo, este hombre más guapo de la raza demonio era de hecho el jugador más fuerte que Infeng había encontrado hasta ahora. Además, el efecto de la gran autoridad de enfoque de este tipo, una vez activado, era algo que ni siquiera Infeng podía ver. La intuición de amenaza es de nivel Dios del Sol, y aunque posee una gran cantidad de años acumulados y la influencia de la divinidad de la fuente interna, no puede ver a través de los efectos de una gran autoridad. Esto ya estaba dentro de las expectativas de Infeng, a menos que pueda apoderarme de esta gran autoridad. Infeng negó con la cabeza. Con esta gran autoridad enfocada en el hombre más guapo, no sabía cómo conseguirlo. ¿Tenía que matarlo por completo? Pero en el linaje de la autoridad de prueba, este tipo podría considerarse uno de los suyos. Si Infeng superaba el desafío, incluso sería su plantilla de jugador invocado. En cualquier caso, solo podría ganar primero. Funeral oscuro. Después de que comenzó el desafío, Infeng consumió inmediatamente toda su estrella de divinidad intrínseca, y entró en modo sigiloso a la primera oportunidad. Este funeral oscuro ya había sido mejorado por Infeng, consumiendo puntos de evolución para acumular 100.000 años. Junto con la estrella de divinidad intrínseca consumida por Infeng, su estado sigiloso ahora poseía 3,17 millones de influencia de la divinidad de la fuente interna. Eres un asesino, así que el sigilo es algo natural. El hombre más guapo vio esto, con una elegante sonrisa y una mirada llena de confianza. Desafortunadamente, tengo un nivel antisigilo de hasta 4200. Incluso en el cielo supremo, muy pocas personas por debajo del nivel 1000 pueden escapar de mi antisigilo. A mitad de la frase, el hombre más guapo activó su habilidad antisigilo, una luz brillante brilló en sus ojos, como estrellas en el cielo nocturno. Pero pronto, su expresión cambió drásticamente. ¿Dónde está? ¿Estás bromeando? El nivel de sigilo de Infeng era de decenas de miles, algo que este tipo ni siquiera podía imaginar. Además, al permanecer inmóvil, su nivel de sigilo se multiplicaba por 10,
alcanzando cientos de miles. Intentar romper el sigilo de Infeng con un nivel antisigilo, y mucho menos con este chico de nivel 150 frente a él, incluso un nivel 1500 lo encontraría casi imposible. Y la clase del hombre más guapo era la singular clase oculta demonio masculino, con una base de arquero. A diferencia de Qin Cao Su Tao, no tenía un ataque ni un alcance de control enormes. Si no lograba romper el sigilo de Infeng, estaría completamente indefenso contra él. No hay elección. El hombre más guapo suspiró y comenzó a agregar divinidad de fuente interna a su habilidad antisigilo. No digas que te estoy intimidando. Una vez aplicada la divinidad de la fuente interna, por mucha influencia que tenga tu habilidad de sigilo, no podrás superar la mía. Mientras intentaba encontrar a Infeng, este tipo tampoco se quedó quieto. En lugar de eso, se lanzó por toda la arena a una velocidad extremadamente rápida, evitando ser atacado. Esta velocidad ya ha provocado una caída a supervelocidad. Infeng observaba, todavía algo sorprendido. Después de todo, este era el primer oponente que se enfrentaba capaz de provocar una supervelocidad de caída. Incluso después de que su velocidad fuera suprimida, aún alcanzaba más de 30.000 metros por segundo, lo cual era muy bueno. Además, este tipo era increíblemente ágil. Se movía y esquivaba constantemente. Aunque la velocidad de Infeng era 3 o 4 veces mayor que la suya, era difícil aprovechar sus oportunidades y atacarlo con éxito. Sin embargo, Infeng no tenía prisa, porque ahora estaba efectivamente en una posición inexpugnable. El límite de divinidad de la fuente interna del hombre más guapo era similar al de Infeng, solo para romper el sigilo de Infeng se requeriría que casi todo fuera consumido. Después de eso, la velocidad de recuperación de la divinidad de la fuente interna de Infeng, debido a la autoridad del sol, fue 10 veces más rápida que la de la otra parte. La confrontación posterior sería una paliza unilateral por parte de Infeng, un aplastamiento total. Y en ese momento, el hombre más guapo ya estaba un poco sudado. 100.000 divinidades de fuente interna todavía no son suficientes. Aún no puedo ver a través de su sigilo. ¿Qué diablos es este tipo? Añade más, 200.000 divinidades de fuente interna. El hombre más guapo, mientras esquivaba y zigzagueaba constantemente, consumía continuamente divinidad de la fuente interna para aumentar la influencia de su habilidad antisigilo. La clave era que, una vez consumida, no sería fácil recuperarla durante la batalla. 20.000 una vez, 50.000 una vez, 100.000 una vez, y luego 200.000 otra vez. Había gastado casi 400.000 de divinidad de la fuente interna, y aún no podía ver a través del sigilo de Infeng. Capítulo 1553. El hombre más hermoso en la desesperación. Debes comprender que algunas habilidades permanecen activas después de ser lanzadas, pero la cantidad de influencia de divinidad depende únicamente de cuánta divinidad se consumió simultáneamente cuando se lanzó la habilidad. La divinidad solo se consume en el momento en que se lanza una habilidad. No se puede reponer después. Por lo tanto, decidir cuánta divinidad consumir para qué habilidad en batalla también es una forma de guerra psicológica. En este preciso momento, el hombre más guapo no tenía idea de cuánta influencia divinidad poseía la habilidad de sigilo de Infeng, por lo que quedó completamente sorprendido. Normalmente, los jugadores de nivel 100 que no han estado en el cielo supremo no poseen la divinidad de la fuente interna. Ya es bastante bueno si sus habilidades tienen unos cuantos miles de influencia de divinidad. Entonces, el hombre más guapo consumió directamente 20.000 de influencia de divinidad para lanzar su habilidad antisigilo, pero la encontró ineficaz, por lo que aumentó gradualmente la cantidad y volvió a lanzar la habilidad antisigilo. Sin embargo, 200.000 no es suficiente. El hombre más guapo sintió que estaba a punto de desmayarse. Tenía una profunda sensación de que algo andaba mal. ¿Había caído en algún tipo de trampa? 1.000.000. Directamente 1.000.000 de divinidad, lanzado. La luz dorada de la divinidad brilló en los cautivadores ojos del hombre más guapo, mientras una habilidad antisigilo con una asombrosa influencia de 1.000.000 de divinidad escaneó todo el espacio circundante. Aún así, todavía no veía ninguna sombra de nadie. @Joanes chino y. El hombre más guapo sintió que estaba a punto de escupir sangre. Una habilidad antisigilo con 1.000.000 de influencia de divinidad aún no pudo penetrar el sigilo del oponente. ¿Cómo fue esto posible? En el mundo Blueprint,
alguien puede realmente acumular la precipitación de una habilidad de sigilo durante años o hasta 1.000.000 de años. ¡Qué broma! Esta situación había superado por completo la comprensión del hombre más guapo. Destrozó su visión del mundo de God Forsaken Game, porque sintió que cuando se había desarrollado hasta su límite en el mundo Blueprint, en el nivel 100, su habilidad de año de precipitación más alta solo tenía más de 4.000 años, e incluso con la habilidad especial de divinidad, la influencia total de la divinidad era menos de 10.000 puntos. Pero ahora, 1.000.000. ¿Es siquiera humano? El hombre más guapo estaba completamente perplejo. Ya había consumido 1,4 millones de su divinidad de fuente interna, y le tomaría al menos medio minuto recuperarla consumiendo vida en batalla. Esto fue incluso con su equipo de grado divino, que aumentó su velocidad de recuperación de la divinidad de la fuente interna en un 70%. Esto equivalía a convertir y recuperar de 40 a 50.000 divinidad por segundo. Si dependía únicamente de la recuperación automática, solo podría recuperar alrededor del 3% por hora, lo que era completamente poco confiable, por lo que tuvo que convertir la esperanza de vida. La clave era que todo este consumo de divinidad no mostró ningún efecto. Aún no había encontrado al sigiloso Infeng. Juicio. El hombre más guapo levantó su mano, con la intención de usar la pequeña autoridad de juicio de alto nivel para otorgarse un beneficio adecuado para la batalla actual, pero se detuvo rápidamente, porque se dio cuenta de que el ser al que se enfrentaba era el heredero de la alta autoridad del juicio. Ante la alta autoridad del juicio, su pequeña autoridad del juicio de alto nivel sería completamente ineficaz, incluidos todos los beneficios que se proporcionara a sí mismo. Suiz. 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 El hombre más guapo rápidamente conjuró un arco largo negro en su mano, rodeado por una niebla oscura e infernal que giraba, e instantáneamente disparó cientos de flechas negras en todas direcciones. Estas flechas negras explotaron por todas partes, formando capas de niebla negra que envolvieron toda el área. Bloqueó toda percepción del jugador en todo el espacio. Incluso la percepción de sombras original de Infeng fue obstruida por estas nieblas negras, incapaz de penetrarlas. Si no puedo verte, entonces no deberías esperar verme tampoco. Niebla negra, explosión venenosa. El hombre más guapo desapareció en la niebla negra que bloqueaba la percepción, detonándola instantáneamente y provocando una explosión en todo el campo. Esto es, una niebla negra que bloquea la percepción y que consumió 1.000.000 de divinidades de la fuente interna. El daño de la explosión de niebla negra también conlleva 1.000.000 de influencia de divinidad. Infeng percibió la situación circundante y consumió sin dudarlo la estrella de divinidad intrínseca. En un corto periodo, los 3 millones de estrellas de divinidad intrínseca que había consumido se habían recuperado por completo. Bajo el efecto de la autoridad del sol, podría recuperar más de 300.000 divinidades de fuente interna por segundo convirtiendo la esperanza de vida. En este momento, consumió directamente 3 millones de estrellas de divinidad intrínseca, potenciando su percepción de sombras original. Ahora, la niebla negra ya no podía obstruir la percepción de sombra original de Infeng. Además, los ataques de niebla negra causaban daño de área, los cuales fueron completamente bloqueados por el talento Calamity Incantation de Infeng, sin sufrir ni un rastro de daño. El oponente continuó esquivando y tejiendo, completamente inconsciente de que había sido capturado nuevamente por la forma de Infeng. Sin embargo, Infeng intentó usar Void Lock para controlarlo, pero se le indicó que Void Lock no podía fijar al objetivo. El oponente poseía un estado de mejora pasiva que impedía que cualquier habilidad de bloqueo lo atacara. Y ese estado de beneficio también tenía influencia de divinidad, y era un medio activado antes de la batalla, con una influencia de divinidad que alcanzaba los 3,27 millones, lo que hacía muy difícil para Infeng romperla. Aún no hay suficiente límite de divinidad. Infeng suspiró. Si tuviera suficiente divinidad, podría potenciar directamente bloqueo del vacío, para controlar completamente al oponente y luego matarlo instantáneamente con un solo golpe. Tal como estaban las cosas, la capacidad de esquivar del hombre más guapo era realmente muy fuerte. Infeng lo intentó muchas veces, pero no pudo interceptar con precisión sus movimientos ni lanzar ataques precisos contra él. Aunque Infeng pudo activar el poder divino de Tianai para terminar rápidamente la batalla. Pero no tenía prisa, ya que era su primera vez peleando contra un oponente con una divinidad de fuente interna muy alta, por lo que podía familiarizarse más profundamente. Además, el oponente poseía el talento primordial de camino de la concentración, por lo que el simple conjuro de calamidad de Infeng no necesariamente lo mataría, así que era mejor. Suiz.
Suiz, 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 Suiz. Yin Feng arrojó casualmente innumerables hojas de sombra, hojas giratorias invisibles que llenaron instantáneamente todo el espacio. El hombre más guapo, que estaba esquivando, fue repentinamente atacado cientos de veces por las cuchillas giratorias. El 90% de los ataques fueron inmunes gracias a su talento, camino del enfoque. Las docenas restantes de daños de las cuchillas giratorias cayeron directamente sobre él, anulando instantáneamente toda su propia orden y eliminando todos sus escudos de reducción de daño. Los escudos de reducción de daño generados automáticamente por su equipo eran efectos especiales de equipo de grado divino, con decenas de miles de influencia de divinidad, pero fallaron por completo en bloquear el efecto de gran autoridad para romper límites de Yin Feng. Destruido en el acto. Enfocar. El escudo del hombre más guapo fue destruido, e instantáneamente recibió múltiples golpes de las hojas giratorias de la espada de las sombras. Su rostro mostró instantáneamente una conmoción extrema. Debido a que poseía algunos métodos especiales para salvar vidas, los primeros daños que recibía serían inmunes, pero la frecuencia de ataque de Yin Feng era demasiado alta y el daño de las cuchillas giratorias era demasiado aterrador. Incluso con los 100 atributos actuales del hombre más guapo, una vez que sea golpeado realmente aunque sea una vez, recibiendo daño de una sola espada, sería un callejón sin salida. Así que, concéntrate. Una luz dorada brotó del cuerpo del hombre más guapo cuando se activó la gran autoridad del enfoque. Sus atributos completos resurgieron y todo el daño que había recibido fue detenido. Esta escena incluso sorprendió un poco a Yin Feng. La razón por la que no terminó rápidamente la batalla fue para ver el efecto de la gran autoridad del enfoque. Ahora parecía, ¿no estaba mal? Puede aumentar temporalmente todos los atributos y también suspender todo el daño recibido, evitando que tenga efecto por ahora. Siempre que el oponente muera durante este proceso, estos daños se pueden tratar lentamente. Era algo similar al arco de sombras de Yin Feng. Sin embargo, debido a que era un efecto de gran autoridad, su prioridad era mucho mayor que la de arco de sombras. Sin embargo, este efecto de pausa de daño tenía un límite de tiempo. En este momento, se podría decir que el hombre más guapo estaba algo desesperado. Aunque había detenido el daño recibido, no tenía ni idea de dónde estaba Yin Feng. En ese estado, Yin Feng solo necesitaba seguir lanzando hojas de sombra para agredirlo y matarlo fácilmente. La clave fue que descubrió que ni siquiera podía ver o sentir los efectos del ataque lanzado por Yin Feng. Todo parecía tranquilo, pero estaba siendo atacado. Cientos de miles de millones de atributos en él, incluso aumentando billones después de que se activó la gran autoridad del enfoque, pero completamente inútil. Este era el propósito de Yin Feng al jugar lentamente. Para someter completamente a este tipo, no se trataba solo de matarlo instantáneamente, tenía que golpear severamente su estado mental. Capítulo 1554. ¿Renunciar a la vida primero? Prohibida la resurrección. Se acabó. El hombre más guapo ya estaba empapado en sudor. Nunca imaginó que, tras 2 años y medio de desarrollo en el cielo supremo, un oponente de nivel 100 de un mundo plano lo reprimiría hasta tal punto. Podía sentir las espadas invisibles que ya llenaban todo el espacio. No importaba dónde esquivara, siempre sería atacado por esas espadas invisibles. Aunque ahora había activado el efecto de gran autoridad enfocada, todo su cuerpo brillaba dorado, todo el daño que recibió temporalmente no tendría efecto, sino que se acumularía continuamente. Pero, ¿cuánto tiempo más podría durar? Mientras no pudiera encontrar a Yin Feng, su derrota sería inevitable. ¿Qué tan altos son el nivel de sigilo de este tipo y su límite de divinidad de fuente interna? El hombre más guapo estaba despeinado por el viento. Siguió adivinando la influencia divina del estado sigiloso de Yin Feng, pero incluso con 1.000.000, no pudo romper el sigilo, lo que superó por completo sus expectativas y lo obligó a considerar una posibilidad menos probable. ¿El oponente ya había adquirido la divinidad de la fuente interna? Pero si tenía la divinidad de la fuente interna, ¿por qué no fue transportado por la fuerza al cielo supremo? Se dice que alguna divinidad de fuente interna especial en este mundo proviene de canales extremadamente difíciles. ¿Tuvo él ocasión de obtener un encuentro tan fortuito? Pero incluso si adquiriera la divinidad de la fuente interna, un tipo que solo se había desarrollado durante unos pocos meses en un mundo plano no podría alcanzar varios millones de divinidad de la fuente interna, ¿verdad? El hombre más guapo estaba completamente desconcertado. No podía imaginarse por qué este heredero de alta autoridad de juicio se había desarrollado hasta tal punto. Si fuera él, ¿habría podido alcanzar tal grado? Originalmente,
tenía algunas quejas sobre la selección para la alta autoridad del juicio, pero ahora realmente estaba empezando a dudar de sí mismo. Mientras tanto, In Feng, al ver al oponente nadar en medio de innumerables ataques giratorios de Shadow Blade, también estaba bastante emocionado. El efecto de esta gran autoridad de enfoque es realmente formidable. Tan pronto como uno de mis golpes hace efecto, puedo matarlo, pero debido a Focus Great Authority, todo mi daño se detiene a la fuerza. Esto significa: durante el periodo en que Focus Great Authority está activo, este tipo es completamente invencible. Los ataques iniciales de In Feng impactaron los diversos escudos del hombre más guapo. Aunque estos se rompieron al instante, no alcanzaron el cuerpo del oponente, por lo que, naturalmente, no lograron activar ningún efecto especial. Pero más tarde, después de que los escudos del oponente se rompieron, todos los ataques de hojas giratorias aterrizaron en su cuerpo, pero aún no pudieron activar efectos especiales. Por ejemplo, anulando completamente la reducción de daño del oponente, o el talento de nivel primordial, sin límites irrompibles, traído por la gran autoridad de romper límites. Incluso el daño verdadero que causó temporalmente no tuvo efecto, siendo resistido por el efecto de gran autoridad enfocada. Todos estos daños y efectos especiales quedaron paralizados temporalmente. Tan pronto como el efecto de gran autoridad de enfoque termine, estos daños y efectos especiales tendrán efecto instantáneamente. Para entonces, incluso 10.000 el hombre más guapo seguramente morirían. Enfócate en la gran autoridad. Mientras aumenta los atributos, también mantiene un efecto de inmunidad temporal a la muerte, nada mal. Claramente, In Feng había desarrollado un interés en esta gran autoridad, simplemente no sabía cómo obtenerla. El tiempo pasó poco a poco. In Feng nunca se rebeló. Después de que el hombre más guapo activó gran autoridad de enfoque, su esperanza de vida y divinidad de fuente interna se estaban agotando continuamente, lo que le impedía aumentar sus reservas de divinidad de fuente interna, incluso convirtiendo constantemente divinidad de fuente interna. Finalmente, después de persistir durante 5 minutos, su divinidad de fuente interna se agotó por completo y ya no pudo reponerse. El estado de gran autoridad de enfoque terminó en el acto y su efecto desapareció. En ese mismo instante, las decenas de miles de daños de espada y efectos especiales de ataque acumulados en él estallaron simultáneamente, limpiando directamente la barra de salud del hombre más guapo. Está bien, te dejaré tener una vida por ahora. El hombre más guapo suspiró profundamente mientras el estado de gran autoridad del enfoque se desvanecía. A su nivel, poseía naturalmente métodos especiales de resurrección, uno de los cuales provenía de la losa de piedra maldita del dios antiguo revivido. El efecto positivo era que podía revivir tras la muerte, y tras ello, su estado y su divinidad de la fuente interna se restauraban por completo. En cuanto al efecto negativo, fue un aumento del 228% en el daño recibido después de la resurrección, pero en la situación actual, este efecto negativo era irrelevante. De todos modos, el hombre más guapo moriría de un golpe, y mucho menos con un aumento del 228% en el daño recibido. Incluso si fuera un aumento de 2,28 millones o 2,28 mil millones de veces en el daño recibido, aún moriría de un golpe, sin diferencia. Sin embargo, justo cuando el hombre más guapo estaba a punto de revivir y gastar toda su divinidad de fuente interna para intentar romper el sigilo, no pudo revivir. Había reservado los últimos 30.000 puntos de divinidad de la fuente interna para activar el efecto de resurrección de la losa de piedra del dios antiguo, pensando que sería suficiente, pero inesperadamente, este efecto de resurrección fue suprimido y deshabilitado. ¿Qué demonios? ¿Qué está sucediendo? Este tipo incluso puede activar un método de resurrección prohibido con la influencia de la divinidad de la fuente interna. El hombre más guapo estaba completamente desconcertado. Lo que no sabía es que, cuando la divinidad de la fuente interna del oponente estaba a punto de agotarse y el efecto de la gran autoridad del enfoque estaba a punto de expirar, la estrella de divinidad intrínseca de In Feng ya había recuperado 3 millones. Lo usó todo directamente para potenciar el efecto de resurrección prohibida del linaje del ángel ala de muerte, otorgando a la habilidad de resurrección prohibida de In Feng una influencia divina de 3 millones. Este era el aspecto aterrador de la divinidad de la fuente interna. También fue por eso que las potencias de nivel Dios en el cielo supremo podían aplastar fácilmente a cualquier jugador en el mundo plano. La divinidad de la fuente interna podía potenciar cualquiera de los métodos de uno con influencia divina, lo que resultaba en una ventaja abrumadora en el juicio prioritario. Por supuesto, el uso de la divinidad de la fuente interna también requiere fuertes habilidades de planificación. Por ejemplo, ahora mismo,
Este hombre más guapo de la raza demonio fue esencialmente interpretado hasta la muerte por Yin Feng. Sin embargo, de hecho, incluso si el oponente consumiera directamente toda su divinidad de fuente interna para romper el sigilo, Yin Feng todavía estaría en una posición invencible, porque sus estadísticas aplastaron por completo las del oponente. Además, la velocidad de recuperación de la divinidad de la fuente interna de Yin Feng era 10 veces más rápida que la de los jugadores comunes. El efecto traído por la autoridad del sol no era una broma. Y así, cuando el hombre más guapo fue asesinado por primera vez, su imaginada resurrección no llegó. En cambio, después de que su método de resurrección fue desactivado, inmediatamente se juzgó que había fracasado en la batalla. Suiz. La figura del hombre más guapo de la raza demoníaca fue absorbida por el ojo del juicio de Yin Feng, y se sentó en la misma mesa con Qin Cao Su Tao. En rigor, aunque ambos eran jugadores invocados por Yin Feng, se encontraban en la tierra del juicio cuando no eran invocados, y ambos tenían un espacio independiente como residencia. Podían visitarse o elegir no verse. Capítulo 1555. Dime un número y déjame rendirme. Felicitaciones. Has derrotado al hombre más guapo de la raza demoníaca, civilización demoníaca, con 100 atributos. Felicidades. Has recuperado una autoridad menor superior del juicio. El tiempo de reutilización de tu bendición del juicio se ha reducido un 50%. Felicidades. Has obtenido al asistente el hombre más guapo de la raza demonio, civilización demonio. Has sido integrado en tu autoridad menor superior y convertido en una plantilla de jugador invocador. Puedes liberarlo en cualquier momento para que te ayude a luchar o a subir de nivel por sí solo, también puedes invocarlo en cualquier momento. Con un aviso del sistema, Yin Feng completó este desafío fácil y felizmente. Por alguna razón inexplicable, el hombre más guapo de la raza demonio llegó al espacio independiente que había sido preparado durante mucho tiempo para el dentro de la tierra del juicio. Puedo dejar que conozca a Qin Cao Su Tao. Los pensamientos de Yin Feng se movieron y regresó a la tierra del juicio. Este era un espacio de pétalos independiente dentro de la tierra del juicio. Cada pétalo era la residencia independiente de los distintos asistentes del juicio. Originalmente, solo Qin Cao Su Tao ocupaba un lugar, pero ahora había un hombre adicional, el hombre más guapo de la raza demonio. Ambos estaban ahora integrados con la autoridad superior menor del juicio. Yin Feng podía usar la autoridad superior menor del juicio, y también podía convocar a estos dos al mundo exterior en cualquier momento para participar en batallas o manejar asuntos, etc. Antes de esto, si consumía toda mi divinidad para bendecir el juicio, el tiempo de recuperación era de 9000 segundos, que son 2 horas y media. Pero ahora, el tiempo de recuperación de mi juicio bendecido se ha acortado nuevamente, y solo requiere 1 hora y 15 minutos. El tiempo de reutilización reducido de bendición del juicio hizo que Yin Feng fuera aún más hábil para mejorar sus propios atributos de combate. Pronto, Yin Feng llegó a la tierra del juicio. Oh, ha llegado un vecino. Qin Cao Su Tao, siguiendo con entusiasmo a Yin Feng, llegó al espacio independiente donde residía el hombre más guapo de la raza demonio, examinando a este extravagante el hombre más guapo de la raza demonio. Sin embargo, el hombre más guapo de la raza demonio parecía completamente desconcertado. Él estaba esperando para revivir, y en un abrir y cerrar de ojos, ¿lo habían traído? No. ¿Quién es esta persona verde? ¿De dónde salió? El hombre más guapo miró a Qin Cao Su Tao con una expresión perpleja en su rostro. Llegué antes que tú, así que soy mayor que tú. Recuerda llamarme, hermana. Qin Cao Su Tao se rió y hizo una señal de "ye" detrás de Yin Feng. No puedo hacer eso. El hombre más guapo dijo con seriedad, mi nivel es superior al tuyo. ¿Cómo puede ser mi superior? Mientras hablaba, miró a su alrededor. Según las indicaciones del sistema en su mente, sabía que había sido derrotado, y ahora era una invocación de jugador de sombra. Qin Cao Su Tao resopló al oír sus palabras. Aquí con el jefe sombra, se trata de ir primero en llegar. Llegaste después. ¿Qué tiene de malo ser un novato? Pero claro, al menos eres el segundo en llegar. Habrá un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto después, ¿verdad? ¿Eso realmente tiene algún sentido? El hombre más guapo al principio se sintió un poco avergonzado, pero pensándolo de esa manera, realmente era cierto. Qin Cao Su Tao era de nivel 100, y él era de nivel 150. Llamarla mayor sería de hecho un poco vergonzoso, pero cuando pensó en los cientos de niveles superiores de poseedores de autoridad menor superior que lo llamarían mayor más tarde, instantáneamente se sintió a gusto. Bien,
Entonces tenemos un trato. De ahora en adelante, haremos que nos llamen mayores juntos, jajaja. El hombre más guapo estalló en carcajadas. Hay que decir que este tipo aceptó su cambio de identidad bastante rápido. Sin embargo, durante el periodo de espera para el desafío, ya conocía su destino, por lo que ahora que había perdido contra Infeng, naturalmente estaba convencido. Porque la brecha entre ambos era simplemente demasiado grande. Incluso con 100 atributos, todavía estaba aplastado, lo que significaba. El poder de combate de Infeng era mucho, mucho más fuerte que el suyo, ni siquiera estaba al mismo nivel. Y esto ocurrió cuando Infeng aún se encontraba en el mundo del plano, sin haber alcanzado el cielo supremo. Si hubiera alcanzado el cielo supremo y se hubiera desarrollado durante 2 meses, ¿de qué sería capaz entonces? En este momento, Infeng descubrió que el hombre más guapo, como su jugador invocado, tenía algunas restricciones. Debido a que este tipo era una potencia de nivel 150 del cielo supremo, no podía ser invocado en el mundo plano. Para convocarlo, necesitaría al menos estar en el antiguo campo de batalla, o solo en el cielo supremo. La próxima vez que vaya al viejo campo de batalla, puedo invocar a este tipo y hacer que la nave de luz del tiempo lo lleve al cielo supremo para que gestione mis arreglos allí. Infeng pensó. No hace mucho tiempo, muchas potencias de nivel maestro de salón del número 1 del mundo ya habían ido al cielo supremo bajo el arreglo de Infeng y ahora deberían haberse infiltrado en varios salones divinos en el cielo supremo. Estas potencias de nivel maestro del salón, con la ayuda de Infeng, eran inherentemente más fuertes que las potencias de nivel maestro del salón ordinarias. Por ejemplo, el maestro Kaipu, el antiguo maestro del salón divino Gu Yu, Tianguai Qingwan, el maestro del salón del templo de la reencarnación, Berechique, el maestro del salón del clan pirata del cielo estrellado en el templo del origen de la sangre, y así sucesivamente. Estos tres, liderando a más de otros 10 maestros de salón, ya habían absorbido la arena estelar de la fuente divina y habían ido al cielo supremo, infiltrándose en sus respectivos salones divinos para recopilar información para Infeng con anticipación. Si el hombre más guapo fuera enviado al cielo supremo, entonces este grupo de personas tendría una columna vertebral que podría mantener la fortaleza. No subestimes al hombre más guapo, que ahora solo tenía nivel 150. Su poder de combate ya excedía al de las potencias ordinarias de nivel 500 en el cielo supremo. Aunque perdió contra Infeng en el desafío, en realidad, la cantidad de daño que podía causar ya excedía el nivel 40, lo que lo convertía en una auténtica potencia del nivel Dios del Sol. Cabe destacar que fuera de los salones divinos del cielo supremo, las áreas también se dividían por nivel. En las zonas donde solían operar jugadores de nivel 150, el hombre más guapo estaba en la cima de la jerarquía. Por supuesto, si revelara la información de su ubicación, entonces los herederos de la gran autoridad en el nivel máximo de 3000 y en el cielo supremo podrían activar libremente las funciones de la gran autoridad en todo el universo y todo el espacio-tiempo para fijarlo en él. Por lo tanto, siempre y cuando fuera cuidadoso y mantuviera un perfil bajo, una existencia del nivel del hombre más guapo era un señor regional en el cielo supremo, capaz de intimidar a otros a voluntad. Precisamente por eso, el hombre más guapo ahora estaba teniendo una crisis existencial. Él, una existencia en la cima de la cadena alimentaria e incluso en el cielo supremo, en realidad perdió ante un jugador de nivel 100 del mundo Blueprint. No lo pudo entender. Hermano, tengo una pregunta. El hombre más guapo miró a Infeng con el rostro lleno de melancolía y tristeza. ¿Qué tan altos son exactamente tu nivel de sigilo y tu divinidad de la fuente interna? Dame un número para que pueda rendirme. Nivel sigiloso, como máximo 700 u 800.000. Infeng agitó la mano, aparentemente indiferente. En cuanto a la divinidad de la fuente interna, son unos 3 millones. Uf, una cantidad tan pequeña de divinidad de la fuente interna simplemente no es suficiente, ni siquiera puede activar un séptimo talento. Qin Cao Su Tao. El hombre más guapo. Una serie de signos de interrogación aparecieron simultáneamente sobre las cabezas de ambos asistentes. Al alcanzar estos valores en el mundo Blueprint, ¿era siquiera humano? No es de extrañar que todos fueran aplastados en el desafío. Justo cuando Infeng había sometido al hombre más guapo de la raza demonio y le estaba preguntando su verdadero nombre original, dentro de la fuente del caos, desalineación crónica. Cerca de la civilización de la estrella azul, un nuevo reflejo de la estrella principal de la orden finalmente apareció nuevamente, y esta vez, en realidad trajo consigo 4 estrellas principales de civilización, entre las cuales, la civilización de maquinaria divina creada por el corazón de la maquinaria divina, estaba prominentemente presente. Si no te gusta leer, no importa.
Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1556. ¿Estás siendo honesto tan pronto? Cuando Yin Feng se enteró de que había aparecido un nuevo reflejo estelar principal de la Orden, se sorprendió un poco, porque sintió que la frecuencia de los reflejos estelares principales de la Orden que aparecieron recientemente era un poco demasiado alta, ¿no? Según los recuerdos de Aidia 11 que obtuve, cuando su civilización de la Espada del Cielo llegó a esta desalineación crónica, el reflejo estelar principal de la Orden aparecía en promedio una vez cada 1 a 3 años. Pero solo han pasado unos meses desde que llegó nuestra civilización de la Estrella Azul, y ya ha aparecido varias veces. Yin Feng tenía una sensación de desmayo. Parecía como si una mano invisible estuviera orquestando todo dentro de esta fuente de caos u desalineación cronal. Pero en este espacio, sin importar cómo se moviera la civilización de la Estrella Azul, solo flotaba en el espacio oscuro, sin existencia física alguna. Solo cuando aparecía un nuevo reflejo de estrella principal de la Orden, la estrella principal de la Estrella Azul se acercaba automáticamente a ese reflejo de estrella principal de la Orden, y al mismo tiempo, las estrellas principales de otras civilizaciones en la desalineación crónica también se acercaban para competir por ese reflejo de estrella principal de la Orden. Y esta vez, apareciendo alrededor de la Orden reflejo estelar principal, además de nuestra civilización Estrella Azul, también está la civilización Espada Celestial. Aunque sometía a Aidia 11 la última vez, la civilización de la Espada Celestial ya había abandonado las cercanías de la civilización de la Estrella Azul, así que no tuve tiempo de someterla. Esta vez, es una buena oportunidad para traerlos también. Además de la civilización de la Espada Celestial. Civilización de maquinaria divina, civilización gris plateada. La aparición de estas dos civilizaciones despertó ligeramente el interés de Yin Feng cuando recibió la información. La civilización de la maquinaria divina fue una civilización mecánica creada por el antiguo dios mecánico, corazón de la máquina divina, quien poseía la gran autoridad de la maquinaria divina en la era original, y había existido y desarrollado durante incontables eones en todo el universo. Y la civilización de la maquinaria divina era la más fuerte entre ellos. Se dice que en la era original y la era de grado de los antiguos días, la legión central de esta civilización de maquinaria divina era la legión ejecutora, más fuerte bajo el corazón de la máquina divina, habiendo destruido muchas civilizaciones bajo otros dioses antiguos. Especialmente, en los recuerdos del demonio serpiente de cola larga, Saye, había vagas impresiones de batallas con la civilización de la maquinaria divina. Samilla fue una vez un subordinado del dios de la ilusión del sueño. La civilización de la maquinaria divina era una subordinada del corazón de la máquina divina. El dios de la ilusión del sueño representa la hechicería, que casi no tuvo efecto en las construcciones mecánicas, formas de vida sin alma de la civilización de la maquinaria divina. No es de extrañar que el resultado de la batalla en la memoria de Samilla fuera una derrota. Yin Feng levantó su mano, agarrando la espada perforadora del mundo. Mientras jugaba con él, le envió un mensaje espiritual a Aidia 11, la civilización de la maquinaria divina está aquí. Antes creías que perdiste contra ella no por ser demasiado débil, sino por ser demasiado fuerte. Antes de que el mensaje del alma de Yin Feng pudiera terminar de transmitirse, el mensaje del alma de la Santa de la Espada Aidia 11 ya había regresado, con un dejo de amargura. Me equivoqué, Lord Shadow. Antes fui presuntuoso, pero ahora sé que tu poder de combate y tus atributos son definitivamente más fuertes que una forma de vida de fusión de maquinaria divina de 1 billón de atributos. Después de fusionarse con la espada perforadora del mundo, ya había experimentado muchas batallas. El daño infligido en cada batalla le daba una sensación irreal. ¿Los jugadores del mundo Blueprint podrían realmente lograr este daño, sombra? Fue sencillamente indignante. Tan rápido para ser obediente. Yin Feng sonrió. Realmente no esperaba que Aidia 11 se volviera obediente tan rápido. Aidia 11 estaba demasiado cansada para siquiera quejarse. Con los atributos de Lord Shadow, ¿cómo podría no ser obediente? En cuanto a la civilización de la maquinaria divina que había aparecido ahora, originalmente una de las civilizaciones más fuertes en el desalineamiento crónico, siempre había sido arrogante y dominante. Ahora probablemente se enfrentaría a una tragedia. En ese momento,
Yin Feng también estaba prestando atención a otra civilización. La civilización gris plateada. Esta civilización también fue un hegemón dentro de la fuente del caos o desalineamiento crónico, al igual que la civilización de la maquinaria divina. Fueron unas de las primeras civilizaciones en llegar a este espacio, y según los recuerdos de Aidia 11, desde la antigüedad hasta el presente, varias otras civilizaciones que también llegaron a este espacio habían sido conquistadas por estas dos civilizaciones respectivamente. La civilización de la maquinaria divina, una antigua civilización mecánica, había capturado actualmente un total de 43 mundos planos, lo que suma 44, incluido el suyo. La civilización gris plateada no era mucho más débil que la civilización de la maquinaria divina, habiendo capturado hasta el momento un total de 37 mundos planos, lo que la hace 38 incluyendo el suyo. Ya fuera la civilización glaciar o la civilización espada celestial, parecían un juego de niños frente a estas dos civilizaciones. Incluso cuando la pareja de la gran autoridad de la civilización de la espada del cielo todavía estaba presente, tuvieron que evitar temporalmente estas dos civilizaciones y no se atrevieron a competir con ellas de frente. Y mucho menos con la civilización de la espada del cielo actual. Si se comparan, la civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada tenían algunas similitudes. Es decir, en estas dos civilizaciones antiguas, todos los jugadores poseían una conciencia colectiva. En la civilización de la maquinaria divina, las formas de vida mecánicas estaban conectadas entre sí por la Esquinet, y sus estrategias de coordinación y combate estaban bien entrenadas, operando siempre con la máxima eficiencia. La civilización gris plateada era una civilización insectoide, que poseía una mente colmena con acción colectiva. Además, la civilización gris plateada tenía una herencia extremadamente larga, siendo una civilización antigua que siguió a algunos dioses antiguos xenomorfos durante la era original. Según los recuerdos de Aidia 11, el individuo más fuerte de la civilización gris plateada había abandonado hacía tiempo este mundo y se había ido al cielo supremo. Ella era la reina de la ceniza plateada, la diosa del enjambre, que poseía la gran autoridad de la evolución infinita. La gran autoridad de la evolución infinita, tal como la entendía Aidia 11, era capaz de evolucionar continuamente a su portador, eliminando constantemente sus propios defectos, mejorando sus diversas fortalezas de atributos y mejorando sus diversas habilidades de adaptación ambiental. Yin Feng se sorprendió un poco cuando se enteró de la existencia de esta gran autoridad. Subconscientemente especuló si su talento de evolución infinita podría estar relacionado con esta gran autoridad de la evolución infinita. Yin Feng no pudo confirmar esto por ahora. Solo sabía que el experto insectoide que heredó la gran autoridad de la evolución infinita ya había evolucionado hasta convertirse en una reina humana de color gris plateado, que se decía que tenía el físico más perfecto y poderoso. Además, Yin Feng había visto los derechos de intercambio y uso de la gran autoridad de la evolución infinita en la lámpara divina de miríada de manifestaciones, y su uso consumiría un recuento de uso. Sin embargo, desde la miríada de manifestaciones de la lámpara divina, Yin Feng no podía ver las funciones detalladas de esta gran autoridad, solo había una descripción general de que era una habilidad evolutiva que podía eliminar los propios defectos y cambiar el estado genético. Mi habilidad, evolución infinita, es aceptable. Pero si evolucionara mi cuerpo. Si me dieran unos cuantos brazos más, unas cuantas piernas más o incluso más órganos internos, ¿seguiría siendo humano? Yin Feng no pudo evitar cuestionar esto. Así que no estaba muy interesado en la función de esta gran autoridad, y el origen de la gran autoridad de la evolución infinita era el dios antiguo insectoide más fuerte de la era original. Capítulo 1557. Alienígena Zerg. Civilización gris plateada. El desafío heredero de la gran autoridad de la evolución está preparado específicamente para los jugadores xenomorfos de la raza Zerg. Se puede decir que es casi imposible para otros jugadores tener éxito en este desafío, así como el desafío para la gran autoridad de la maquinaria divina solo está abierto a formas de vida mecánicas. Está claro que en la era en la que se creó el juego abandonado por Dios, cuando los dioses antiguos establecieron el acuerdo original, los dioses antiguos de la gran autoridad de la maquinaria divina, la gran autoridad de la evolución y algunas otras grandes autoridades decidieron hacer todo lo posible para ayudar a los descendientes de sus propias razas. Además de eso, debe haber muchas otras grandes autoridades de la civilización xenomorfa que solo sirven a ciertas formas de vida de la civilización xenomorfa. Los herederos de este tipo de grandes autoridades actualmente han formado un pequeño grupo de primer nivel en el cielo supremo, y su fuerza general no es menor que la de Vacío, el heredero de la autoridad del destino. Entonces,
La civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada son en realidad los ojos y oídos de esas potencias en el cielo supremo. In Feng entendió esto claramente. Sin embargo, había una cosa que no podía entender. Ai Dia Qian, todas las civilizaciones que pueden llegar a esta desalineación crónica son civilizaciones de primer nivel. ¿Por qué la civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada se volvieron las más fuertes? ¿A dónde fueron las civilizaciones de otras razas humanas? Incluso las razas de ángeles y demonios, cuyas civilizaciones son en última instancia de forma humana, rara vez se ven. In Feng recordó que cuando la civilización de la Estrella Azul experimentó la sublimación y llegó aquí, el sistema indicó que Estrella Azul era la séptima civilización en experimentar la sublimación aquí, pero, claramente, esta indicación del sistema en aquel momento no era precisa, o quizás hubo un error de traducción. En realidad, esto se debía a que solo quedaban 6 civilizaciones en la desalineación crónica, lo que convertía a la civilización Estrella Azul en la séptima. De hecho, algunas otras civilizaciones habían pasado por la sublimación y habían llegado aquí, pero todas habían sido conquistadas o destruidas. La posibilidad más probable es que fueron eliminados por la civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada. Al escuchar la pregunta de In Feng, Ai Dia Qian también parecía impotente. Su subordinado ha investigado información e inteligencia. En realidad, no somos inferiores a la civilización de la maquinaria divina ni a la civilización gris plateada en cuanto a poder de combate. Más bien, las estructuras sociales de estas dos civilizaciones son demasiado monolíticas. Ya sea el ángel, el demonio u otras civilizaciones con forma humana, siempre hay conflictos internos. Pero tanto la civilización de la maquinaria divina como la civilización gris plateada obedecen completamente a una sola voluntad. Por lo tanto, los actores de sus civilizaciones se desarrollan sin conflictos internos ni intereses personales, siempre están unidos frente a las amenazas externas. En particular, estas dos civilizaciones son heredadas de la era original y fueron las primeras en entrar en este desalineamiento crónico. Otras civilizaciones que llegaron antes también se encontraban en conflicto, y muchas perecieron en la lucha mutua. La civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada fueron simplemente los vencedores de la ola inicial de conflicto. Después de eso, habiendo acumulado suficientes ventajas aquí, se volvió mucho más difícil para las civilizaciones posteriores competir con ellos. La civilización de la maquinaria divina posee medios de fusión mecánica, capaces de crear poderosas entidades de fusión mecánica con atributos individuales que superan los cientos de miles de millones. Ni siquiera un heredero de gran autoridad común y corriente es rival para él. La civilización gris plateada, por otro lado, posee una estructura de enjambre de insectos con mente colmena. Bajo el mando de la única reina Zerg, jugadores Zerg de diversas formas cumplen sus respectivas tareas, formando una legión de combate férrea capaz de destruir fácilmente una civilización humana común con una cantidad inimaginable de enemigos. Ángeles, demonios, elfos, hadas, enanos, todas ellas son civilizaciones con forma humana, con ricas culturas sociales y diversos planes e intrigas. Cuando se enfrentan a un enemigo externo, incluso si se dan cuenta de que necesitan unirse, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿este es el defecto inherente de las civilizaciones con forma humana? In Feng sonrió. Afortunadamente, la civilización de la Estrella Azul actual solo necesita escucharme a mí. Cuando regresó a la civilización de la Estrella Azul, primero hizo que las potencias de la civilización de la Estrella Azul votaran juntas para acercarse al reflejo estelar principal de la orden que aparece. Entonces, el dominio de la percepción de las sombras original se desarrolló, y él apareció instantáneamente en las sombras del templo de la civilización de la Espada del Cielo usando danza de las sombras. En el templo de la tumba de la espada más grande, Ai Dia Qian, integrada con la espada perforadora del mundo, comenzó a comandar a las potencias actuales de la civilización de la Espada del Cielo, instruyéndoles a votar para que la civilización de la Espada del Cielo se rindiera a la civilización de la Estrella Azul y se uniera a su sistema. Como una existencia que había seguido a In Feng durante algún tiempo, Ai Dia Qian comprendió naturalmente las inmensas perspectivas de desarrollo de la actual civilización de la Estrella Azul. Y mientras Ai Dia Qian estaba ocupada, In Feng regresó a la Tierra del Juicio y encontró al hombre más guapo de la raza demonio, a quien acababa de someter. Aunque quisieras darme el encantó superior de autoridad menor, no podrías. Pero con respecto a la gran autoridad del enfoque, ya que ahora eres mi invocación de jugador, tan pronto como mi nivel suba a 150, al igual que el tuyo, también tendré la autoridad para usar la gran autoridad del enfoque,
lo que significa que poseeré la gran autoridad del enfoque. Cuando Yin Feng y el hombre más guapo lo discutieron, ambos se sorprendieron un poco. ¿Las invocaciones de jugadores también podrían tener una función de compartir gran autoridad? Hermano, no puedo darte mi gran autoridad de enfoque por ahora, pero puedo darte una autoridad menor superior. El hombre más guapo reflexionó un momento antes de hablar. Está bien. Yin Feng asintió, naturalmente sin negarse. Poseer una gran autoridad teóricamente otorga el derecho de distribuir autoridades menores superiores correspondientes, algo similar a la autoridad menor superior de amor extremo que Yin Feng le dio a Espíritu Fantasma y Yuan Jie. Sin embargo, esto también requiere que el heredero primero reclame la autoridad menor superior, de lo contrario, no podrá distribuirse ni utilizarse. Yin Feng posee actualmente muchas grandes autoridades, pero aún no ha recuperado deliberadamente varias autoridades menores superiores. Solo puede esperar a tener tiempo libre. En ese caso, solo necesito esperar a alcanzar el cielo supremo y elevar mi nivel a 150, entonces podré compartir su gran autoridad de enfoque. Yin Feng entrecerró los ojos y se le ocurrió otra idea. Además, ¿puedo usar este rasgo único para reclutar también a 3000 sonidos inmortales como mi invocación de jugador? De ser así, ¿podría compartir directamente su autoridad legada sin tener que matarla para obtenerla? En términos de sacar conclusiones de un caso, Yin Feng era definitivamente un representante autorizado. Por supuesto, lo más importante era que poseía la habilidad de bendición del juicio. Sin embargo, Yin Feng solo hizo un breve intento y lo comprobó, y descubrió que esta idea era un poco distante. Incluso con Qin Cao Su Tao y el hombre más guapo como plantillas, el poder divino requerido para reclutar a 3000 sonidos inmortales u otros jugadores como sus invocaciones de jugador era inconmensurable. En este momento, Yin Feng ni siquiera podía ver cuánto poder divino consumiría esta operación, lo que indica que su límite de poder divino aún estaba lejos de ser suficiente. Debería usar la lámpara divina de miríada de manifestaciones para intercambiarla por acceso temporal a la gran autoridad de la avaricia para sobregirar algo de poder divino. Yin Feng lo pensó y descartó inmediatamente la idea. Después de todo, ni siquiera sabía cuánto consumiría ahora. Si tuviera que sobreutilizar demasiado poder divino, afectaría gravemente su desarrollo futuro. Afortunadamente, la autoridad menor de enfoque superior se obtuvo directamente. Capítulo 1558. ¿Yo? ¿Evitar sus ataques? Felicidades. Has activado la autoridad menor superior de enfoque. Has obtenido la habilidad, enfoque concentrado. Al activarla, consumirás divinidad continuamente para obtener un aumento del 900% en la velocidad de pensamiento, un aumento del 200% en todos los atributos finales. Todo el daño que reciba se convertirá en daño sostenido y el daño sostenido que reciba se reducirá en un 90%. Nota 1. La duración y la cantidad de golpes del daño convertido en daño sostenido estarán determinados por tu atributo Constitución. Nota 2. Enfoque concentrado, es un estado de beneficio que no se puede disipar. La función de Focus Superior Minor Authority era muy sencilla, con un solo efecto activo. Sin embargo, la fuerza de este efecto activo era mucho mayor que la de muchas otras autoridades menores superiores. Aumento de la velocidad del pensamiento. Esto es realmente muy concentrado. La clave es que esta autoridad menor superior realmente proporciona un aumento del 200% en todos los atributos finales. Aunque fue necesario activar el efecto, enfoque concentrado, para que surtiera efecto, el efecto fue el doble de fuerte. Yin Feng activó inmediatamente su concentración, y de hecho, su velocidad mental se disparó. Sin otras mejoras, sus atributos de agilidad, fuerza y espíritu ya habían alcanzado los 41.5 billones. Cuando su atributo de agilidad rompió los 10.000 millones, su efecto de equilibrio trifásico no pudo seguir el ritmo, por lo que solo pudo consumir millones de divinidad, usar bendición del juicio y aumentar el límite de activación del equilibrio trifásico en 1000 veces. Constitución 58,2 billones. Agilidad, fuerza y espíritu 41,5 billones. Estos números son verdaderamente asombrosos. El mismo Yin Feng se sorprendió. Una sola autoridad menor superior de enfoque le trajo una mejora tan masiva. Desafortunadamente, Focus Superior Minor Authority no tenía un efecto de retraso de daño similar a Shadow Arc, como Focus Great Authority. Solo podía convertir el daño recibido en daño sostenido y reducir el daño sostenido recibido en un 90%. Ahora mi constitución tiene 58,2 billones.
Puede convertir todo el daño recibido en daño sostenido que dura 27 segundos, lo que significa que el daño original se divide equitativamente en 27 instancias de daño. En un corto periodo de tiempo, esencialmente solo recibo una 270ª parte del daño. Una sola autoridad menor superior de enfoque trajo directamente más de 2 niveles de reducción de daño. Para ser honesto, esta era precisamente la función que Yin Feng más necesitaba en ese momento. Porque descubrió que, aunque su daño ya había excedido el nivel 60, alcanzando el nivel de un experto de nivel Dios del dominio celestial supremo, su reducción de daño no era particularmente alta, solo capaz de reducir el daño recibido en 24 a 25 niveles. Aunque el efecto de Ojo de la Muerte le permitió a Yin Feng mantener 10 niveles adicionales de reducción de daño, eso todavía era solo una reducción de daño de nivel 34 a 35. La reducción de daño físico es de 35 niveles. La reducción de daño elemental más importante es de 34 niveles, mientras que la reducción de daño elemental de veneno y sangre es de 37 y 36 niveles, respectivamente. Las píldoras consumidas en la civilización Ilan anteriormente, mientras la princesa Siluowa de la tribu Wangsa estaba viva, Yin Feng podía obtener una reducción del daño elemental de veneno y sangre del 99%. En aquel momento, esta reducción de daño se consideró extremadamente alta. Pero ahora, parecía que solo se trataba de 2 niveles adicionales de reducción de daño. Con solo 30 y tantos niveles de reducción de daño, si me topo con un experto que destroce todos mis mecanismos, incluso si su daño es el mismo que el mío, podría aplastarme fácilmente. Todavía necesito aumentar la reducción de daño. Desafortunadamente, la clase base de Yin Feng era un asesino, ya fueran habilidades o equipo, las bonificaciones de daño eran muy altas, pero la proporción de bonificaciones defensivas era muy baja. Si fuera una clase base de tipo guerrero, entonces la reducción de daño de Yin Feng ahora podría ser al menos 15 a 20 niveles más alta, pero en consecuencia, su daño de producción ciertamente disminuiría en esa cantidad. ¡Qué lástima! La autoridad menor superior de Encantó no se puede obtener por ahora. Gran autoridad del Encantó y gran autoridad del amor extremo suenan algo similares, pero son fundamentalmente diferentes. Porque las formas de vida afectadas por la gran autoridad del amor extremo son influenciadas durante un largo periodo, afectando sus personalidades, e incluso causando erosión y daño a sus almas. Las series de autoridades Encantó, por otro lado, son meramente efectos de estado negativos temporales y no dañan el alma. Esta es la diferencia más fundamental entre ambos. Además, en términos de efectos, gran autoridad del amor extremo tiene un alcance más amplio, mientras que los efectos de la serie Encantó son, como mucho, efectos de control relativamente fuertes. Por supuesto, las autoridades de la serie Charm incorporan una función que mejora la apariencia. Muchas formas de vida en diversas civilizaciones son criaturas visuales, por lo que, tras una mejora en su apariencia, se ganan naturalmente la simpatía de muchas formas de vida civilizadas. Además, esta apariencia se mejora de forma adaptativa. Al encontrarse con diferentes formas de vida, la apariencia cambiará ligeramente para atraer y ganar el favor del objetivo. En cualquier caso, Yin Feng ganó mucho con este viaje. Después de tratar con la autoridad menor superior de enfoque, abandonó la tierra del juicio y regresó al mundo exterior. En la civilización de la espada del cielo, Aidia Qian, quien se había fusionado con la espada perforadora del mundo, ya había reunido a todas las figuras poderosas de varias fuerzas dentro de la civilización y les explicó los requisitos para unirse a la civilización de la Estrella Azul. Muchos de estos grandes expertos eran originalmente seguidores leales de Aidia Qian, pero un pequeño número no estaban en el mismo sistema que Aidia Qian. Así como Blue Star está dividida en diferentes países. Los jugadores de la civilización Espada Celestial también se dividían en diversas sectas, familias y fuerzas. Aunque Aidia, quien era una experta excepcional, no obligó a otras fuerzas a unirse. La situación general era similar a la situación actual de Yin Feng. Incluso ahora, Yin Feng no tenía la intención de fusionar otros países de la civilización de la Estrella Azul en la Gran Xia, porque no beneficiaría a la Gran Xia en absoluto. Era suficiente que otras fuerzas le rindieran tributo. En ese momento, en la civilización de la Espada del Cielo, Aidia quien había regresado, pero se había fusionado con la espada perforadora del mundo, convirtiéndose en una espada. Sin duda esto fue muy difícil de aceptar para la civilización Espada Celestial. ¿Era realmente tan grande la brecha entre el principal experto de su civilización y la civilización de la Estrella Azul? Ahora, las poderosas figuras de diversas fuerzas de la civilización Espada Celestial se habían reunido y se presentaron ante Yin Feng. Al ver su figura,
Todos tenían expresiones solemnes y ojos llenos de asombro. Entre ellos, varios ancianos vestidos de blanco que portaban espadas largas se acercaron respetuosamente a Infeng. No hay problema en que nos unamos a la civilización de la Estrella Azul, pero según nuestras observaciones, la civilización de la Estrella Azul actual se está moviendo hacia la orden del reflejo de la estrella principal. Debes saber que la civilización maquinaria divina y la civilización gris plateada han aparecido esta vez. Normalmente, las evitaríamos. Sugerimos, evitar primero el filo de estas dos grandes civilizaciones. Cuando Infeng escuchó esto, su expresión inmediatamente se volvió un poco extraña. ¿Yo? ¿Evitar su filo? Infeng miró a la otra parte con una leve sonrisa. Parece que Aidiakian no te ha dicho cuál es mi fuerza actual. Simplemente haz lo que te digo. Aidiakian habló con frialdad, mientras la espada perforadora del mundo volaba en círculos frente a Infeng. Ahora no es el momento para que haga sugerencias. Capítulo 1559. Espero que esa sombra sepa lo que está haciendo. La personalidad de Aidiakian siempre había sido relativamente fuerte. En la civilización de la espada celestial, su estilo era de autoridad absoluta, muy diferente al de Infeng. Después de todo, Infeng solía parecer bastante tranquilo, y solo se volvía implacable al actuar. Pero Aidiakian era diferente, regañaba a la gente con frialdad todos los días. Solo frente a Infeng esta mujer mostraría un comportamiento respetuoso y obediente. Al escuchar la reprimenda de Aidiakian, ese grupo de personas inmediatamente no se atrevió a hablar. Ya tenían una sombra sobre ellos por parte de Aidiakian, y ahora se enfrentaban a una sombra aún más aterradora que Aidiakian. ¿Cómo podrían tener alguna objeción? Solo podían llegar a un acuerdo. Pronto, la civilización de la espada celestial inició una votación pública y, con una mayoría abrumadora, se convirtió en una civilización afiliada a la civilización de la Estrella Azul. La estrella principal de la orden de su mundo plano se transformó en una sombra estelar, orbitando hacia la estrella principal azul que se movía rápidamente. Bajo el mando de Infeng, el mundo representado por esta estrella principal de la orden se denominó Mundo de la Espada Celestial. En el sistema de la Estrella Azul, estaba al mismo nivel que el mundo de los sonidos inmortales, donde residían los 3000 sonidos inmortales, un nivel superior al de otros mundos civilizados conquistados por la Estrella Azul, y también recibía el mejor trato. Por un lado, la tasa impositiva era más baja. Por otra parte, tenía mayor autoridad de gestión autónoma. De este modo, cuando apareció este nuevo reflejo estelar principal de la Orden, y antes de que la batalla siquiera hubiera comenzado, el mundo de la espada del cielo se rindió directamente. Esta acción dejó a innumerables civilizaciones y jugadores en el mundo de la espada del cielo perplejos. En este mundo plano, la civilización espada celestial era dominante, pero también existían innumerables civilizaciones y razas. Los jugadores de toda la tierra de la Orden escucharon un mensaje del sistema. Su lealtad cambió de la civilización espada celestial a la civilización estrella azul. Se habían acostumbrado a ser dominados por la civilización de la espada del cielo, y a sus ojos, la santa de la espada de la civilización de la espada del cielo ya era una experta inimaginablemente poderosa. Sin embargo, ¿tal civilización espada celestial fue en realidad conquistada por otra civilización? ¿Quién exactamente poseía un poder de combate tan aterrador? Desafortunadamente, Infeng naturalmente no tuvo tiempo para inspeccionar el mundo de la espada celestial ahora. La civilización de la maquinaria divina, la civilización gris plateada, las estrellas principales de estas dos civilizaciones, al igual que la civilización de la estrella azul, avanzaban rápidamente hacia el recién surgido reflejo estelar principal de la Orden. Por lo que parecía, estaban absolutamente decididos a ganar. Aparte de la estrella principal de la civilización espada del cielo, que cayó temporalmente bajo la civilización estrella azul, 3 estrellas principales de la civilización se acercaban rápidamente a la vecindad de este reflejo de la estrella principal de la Orden recién aparecido. Justo entonces, por encima de la estrella principal de la civilización de la espada del cielo, muchos expertos informados se sentían extremadamente ansiosos. ¿Lo oíste? Aunque votamos por unirnos a la civilización de la estrella azul, esa civilización de la estrella azul en realidad pretende enfrentarse a la civilización de la maquinaria divina y a la civilización gris plateada. ¿No es demasiado confiado? Estas dos civilizaciones son poderosas y ya han conquistado entre 30 y 40 mundos planos. Exactamente. Normalmente los evitamos, pero ¿quién hubiera pensado que Estrella Azul los confrontaría activamente? ¿Qué más podemos decir?
Solo podemos rezar para no convertirnos en esclavos de las razas insectoides o mecánicas más adelante. Escuché que las civilizaciones y los mundos planos gobernados por la civilización gris plateada llevan vidas muy miserables. Espero que ese tipo de Blue Star, cuyo nombre en código es Sombra, sepa lo que hace. Muchas figuras poderosas de varias facciones generalmente solo hablaban de palabras con Aidia Qian, limitándose a pagar impuestos y luego actuando como emperadores dentro de sus propios dominios. Naturalmente, no tenían lealtad hacia Estrella Azul ni hacia Infeng. Albergaban profundas dudas sobre la fuerza de la civilización de la Estrella Azul. No pensaban que Sadou no fuera fuerte, sino que no era lo suficientemente fuerte. ¿Cómo podría un hombre que pudo derrotar a la Santa de la Espada Aidia Qian no ser fuerte? Pero decir que era lo suficientemente fuerte para derrotar a la civilización gris plateada y a la civilización de la maquinaria divina, les pareció poco probable. Después de todo, muchos de ellos sabían que la entidad de fusión mecánica más fuerte dentro de la civilización de la maquinaria divina por sí sola podía poseer estadísticas de todos los atributos en cientos de miles de millones, y eso fue hace mucho tiempo cuando Aidia Qian intentó una batalla frontal. Ahora bien, dado que el oponente se ha desarrollado durante tanto tiempo, ¿sus atributos podrían incluso llegar a los billones? ¿Civilización de la Estrella Azul? En ese mismo momento, la civilización de la maquinaria divina y la civilización gris plateada naturalmente también notaron la aproximación de la civilización de la Estrella Azul. La aparición de la Orden Principal Reflejo Estelar había atraído a 4 civilizaciones. Desde el principio, la otra parte ya había comprendido la situación. Entre ellos, la civilización de la maquinaria divina se centró inmediatamente en la civilización de la Estrella Azul. Para la civilización de la maquinaria divina, esta fue la primera vez que se encontraron con esta civilización en la desalineación crónica, y además, esta civilización de la Estrella Azul estaba incluso en la base de datos de la civilización de la maquinaria divina. Según la información subida por voz a continuación. Estrella Azul, civilización, claramente, solo, comenzó, un nuevo ciclo, hace unos pocos meses. La información en ese momento era que, en la civilización de la Estrella Azul, el país de la Gran Xia, apareció un jugador asesino, con nombre en código, Sombra, cuya velocidad de desarrollo excedía por mucho la de los jugadores comunes. Es él. Es Sombra, de Estrella Azul. Noticias del Cielo Supremo. Parece que Sombra ha hecho algún trato con el heredero de la gran autoridad de la maquinaria divina, Matt Rojo. Durante el trato, Red, Mate, no se atrevió a dar ni un paso fuera de la nave de luz del tiempo. Y Sombra fue capaz de limpiar por completo a las viejas criaturas del terreno de caza de los viejos días en un corto periodo de tiempo. Dentro de la civilización de la maquinaria divina, mucha información era transparente, y debido a que tenía más de 40 mundos planos en órbita bajo su mando, tenía más oportunidades y acceso más frecuente al antiguo campo de batalla, logrando así un intercambio de información con el Cielo Supremo. El heredero de la gran autoridad de la maquinaria divina actualmente ya estaba en el Cielo Supremo, y a través de la situación de la civilización de la maquinaria divina, estaba monitoreando todas las civilizaciones potenciales que habían llegado a la desalineación cronal. En este momento, en la estrella principal de la civilización de la maquinaria divina, había formas de vida mecánicas de varias clases, cada una cumpliendo sus funciones en la estrella principal, y muchas formas de vida mecánicas también estaban manejando los más de 40 mundos blueprint conquistados. Todo el sistema de esta civilización de maquinaria divina era una gigantesca fábrica de recolección de vidas. Más de 40 mundos planos reunieron colectivamente la esperanza de vida, y cuando la puerta del tiempo-espacio se abriera, viajarían al campo de caza del viejo día y entregarían la esperanza de vida a las potencias del cielo supremo del templo de la maquinaria divina en la nave de luz del tiempo. De esta manera se podría lograr el flujo ascendente de la esperanza de vida. En términos de recolección de esperanza de vida, los jugadores del cielo supremo no eran tan eficientes como los jugadores del mundo plano. Principalmente porque el número de jugadores en el cielo supremo era mucho menor que el número de jugadores en el mundo plano. En este momento, así como la civilización de la maquinaria divina reconoció a la civilización de la estrella azul, y sabía de la existencia de Sombra, envió inmediatamente una delegación. Eran un grupo de formas de vida mecánicas humanoides, cada una de nivel 100, y 3 de ellas poseían autoridad menor superior de maquinaria divina, formando el centro central de toda la civilización de maquinaria divina. Prepárense para ir y discutir la cooperación con la civilización de la estrella azul. Juntos, aniquilemos la civilización ceniza plateada. Al mismo tiempo,
Del lado de la civilización gris plateada, una reina insectoide que lideró toda la raza tomó la misma decisión, con la intención de ir personalmente y discutir la cooperación con Estrella Azul para atacar conjuntamente a la civilización de la maquinaria divina. Capítulo 1560. La reina ala plateada de Lamos. Civilización gris plateada. Este lugar era el mundo de los Zerg. Toda la estrella principal de la civilización estaba cubierta por los nidos de los Zerg alas plateadas, e incontables individuos Zerg alas plateadas de varias formas estaban ocupados trabajando, esforzándose por construir todo el enjambre. No fue solo la civilización gris plateada. Los 37 mundos planos conquistados por la civilización gris plateada eran casi la misma vista. Confiando en los recursos vitales obtenidos al conquistar mundos, los Zerg ala plateada se reproducían continuamente, evolucionando y dando origen a especies Zerg más y más fuertes. Hasta ahora, el número de jugadores Zerg en la civilización gris plateada había alcanzado el nivel de billones, repartidos en un total de 38 mundos planos, cubriendo todas las tierras de la Orden y ocupando casi todos los planetas monstruosos que producían vida. Por supuesto, incluso con esta cantidad de individuos Zerg de la civilización gris plateada, no podrían ocupar todos los recursos de estas tierras de la Orden. Las civilizaciones nativas y los jugadores nativos de estas tierras de la Orden fueron esclavizados por la civilización gris plateada, pagando impuestos extremadamente altos, dejándolos casi sin espacio para el desarrollo. La mayoría de los jugadores ni siquiera podían subir de nivel al 50. En estas circunstancias, la vida que la civilización gris plateada podía proporcionar al cielo supremo cada mes era una cifra astronómica. Los ingresos diarios actuales de Infeng eran billones de años de vida, lo que, si se expresara en niveles, como el daño, solo sería una magnitud de nivel 12. Pero los ingresos diarios de la civilización gris plateada, después de deducir los daños, eran al menos 1000 veces esa cifra. Era imposible para Infeng no sentir envidia. Sin embargo, estaba claro que para Infeng, en lugar de querer más ingresos de vida, era mejor mantener la actitud de adoración positiva de sus jugadores hacia él, y así traer más ingresos del límite superior de divinidad a la gran autoridad del amor extremo. Una vez que se incrementó la tasa impositiva, el ingreso límite superior de la gran autoridad de la divinidad del amor extremo de Infeng disminuiría naturalmente. Y en este momento, en la civilización gris plateada, había una reina que había evolucionado a la forma de una mujer humana, cuyo nombre en código era Dramus ala plateada, y que era la líder actual de los Zerg ala plateada. Dramus era la gran reina de los Zerg ala plateada, y actualmente la gobernante más fuerte de la civilización gris plateada. Además de ella, en la civilización gris plateada, también estaban los Zerg ala gris, los Zerg ala azul, los Zerg ala nevada, los Zerg ala llama, etc. La civilización gris plateada recibió su nombre a raíz de sus dos enjambres Zerg más grandes, pero el número de enjambres Zerg dentro de esta civilización en realidad ascendía a varios cientos, en su mayoría evolucionados a partir de Zerg alados. En ese momento, la reina, Dramus, vestida con una túnica plateada, dirigió personalmente a otras dos reinas Zerg, preparándose para discutir la cooperación con la civilización de la Estrella Azul. Detrás de ella estaban la reina de los Zerg alas de nieve y la reina de los Zerg alas púrpuras. La civilización de la Estrella Azul, Sombra, es demasiado poderosa. La reina emperadora negra ha ordenado que debemos discutir la cooperación con Sombra. Dramus llevaba un vestido de gasa de seda, con dos finas alas plateadas ceñidas a su espalda. Sus ojos habían evolucionado hasta ser tan etéreos y tiernos como los de un humano, y sus piernas eran blancas y esbeltas, ligeramente dobladas y apretadas. Podría decirse que esta reina Zerg, aparte de esas dos finas alas plateadas, no conservaba ninguna otra característica Zerg. Parecía exactamente una raza con forma humana. Incluso las razas con forma humana, como los ángeles, los demonios y los elfos, poseen alas inherentes. Por lo tanto, la aparición de esta reina ala plateada, Dramus, en algunas civilizaciones con forma humana, definitivamente atraería la atención de innumerables hombres. Y la reina emperador negro, de la que ella hablaba era la heredera de la gran autoridad de la evolución, del clan Zerg más fuerte, el emperador negro Zerg. Sin embargo, mientras avanzaban hacia Estrella Azul, de repente descubrieron que las tres formas de vida centrales de maquinaria divina de la civilización de maquinaria divina vecina también estaban avanzando hacia Estrella Azul, y parecía que su objetivo era el mismo que el de ellos. En el cielo supremo, se podría decir que el heredero de la gran autoridad de la evolución y el heredero de la gran autoridad de la maquinaria divina son incompatibles y rivales absolutos. En ese momento, fue una gran oportunidad para competir por la oportunidad de cooperar con Shadow. Vamos,
No podemos dejar que esos desechos metálicos se nos adelanten. La reina ala plateada Dramus hizo una mueca de desprecio, y con las otras dos reinas Zerg tras ella, se transformaron instantáneamente en rayos plateados, volando hacia Estrella Azul como meteoritos. Durante su vuelo, incluso atravesaron el espacio, realizando saltos espaciales de corta distancia. Dramus, como uno de los propietarios de la Autoridad Menor Superior de Evolución, tenía un poder de combate extremadamente formidable, e incluso había desafiado y obtenido otras 3 autoridades menores. Entre ellos se encontraba la Autoridad Menor del Espacio. Naturalmente, In Feng también quería desafiar a la Autoridad Menor del Espacio, pero el requisito previo para desafiarlo era el nivel 100, y después de alcanzar el nivel 100, uno necesitaba ir al Templo Espacial para aceptar misiones de desafío de alta dificultad. Para In Feng, la dificultad de esas misiones de desafío no era alta, pero había muchas y eran relativamente tediosas, por lo que solo había completado menos de la mitad hasta ahora. Reina Zerg. ¿Formas de vida de maquinaria divina? In Feng todavía estaba en la civilización de la Estrella Azul, pero ya había detectado con su percepción de la sombra original que 3 seres poderosos, cada uno poseyendo una autoridad menor superior, habían aparecido de esas 2 civilizaciones y estaban volando hacia la Estrella Azul. Para estar seguro, In Feng aún mantenía el dominio de Jue alrededor de Estrella Azul. Luego fue a su encuentro solo. Supuso que la otra parte probablemente buscaba negociar. Ya sea la civilización de la maquinaria divina o la civilización gris plateada, ambas representan la voluntad de un heredero de gran autoridad. Las figuras detrás de ellos no me permitirán subyugar sus fuerzas y usarlas para hacerme más fuerte. Entonces, si intento conquistar por la fuerza estas 2 civilizaciones, es muy probable que la otra parte quiera autodestruirse. In Feng juzgaba a los demás por sí mismo. Dio la casualidad de que estos 2 grandes herederos de la autoridad tenían control del 100% sobre estas 2 civilizaciones. Intentar conquistarlos como la civilización glaciar o la civilización espada celestial era casi imposible. Porque, ya sea que In Feng quisiera la estrella principal de la orden que la otra parte había conquistado, o quisiera subyugar la propia civilización de la otra parte, requeriría el voto de todos los jugadores de la otra parte, y estas 2 civilizaciones estaban controladas al 100%, con una sola voluntad. Entonces, la subyugación era muy poco probable. Lo máximo que In Feng podía hacer era eliminar ambas civilizaciones por completo. Esto equivaldría a cortarle un brazo a estos 2 grandes herederos de la autoridad, lo que les haría perder uno de sus mayores canales para ganarse la vida. Pero esto tampoco beneficiaría a In Feng. Si trato con estos 2 tipos, no solo me ganaré su odio, sino que también beneficiaré a los otros herederos de la gran autoridad. Si hay otras opciones, realmente no hay necesidad. Veamos qué planean decir estos tipos. In Feng no tenía prisa. Con un destello, apareció entre las sombras oscuras al borde del dominio de Jue. En ese mismo momento, las 3 formas de vida mecánicas de la civilización de la maquinaria divina y las 3 reinas de la civilización gris plateada llegaron rápidamente ante In Feng. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.